Muy bien, buenos días. Ya estamos transmitiendo en vivo también para quien nos escucha por Facebook. La transmisión del mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy está el Evangelio según San Juan, capítulo 15. He hablado o lo he titulado El amor de Cristo y quisiera que pudiéramos ir hacia allá. La vez pasada hablamos de la paz de Cristo. Eh, y cae también dentro de esta serie de poemas de redención. Ustedes lo notaron la vez pasada, el Señor Jesucristo estaba hablando de manera poética a la hora de, con todo el ánimo, dejar estas palabras, dejar su paz a los discípulos, bendecirles con su paz. De manera poética les dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Notamos ahí ese ritmo, esa cadencia poética con la que empieza a hablarles. Ahora vamos a tomar otra parte que también es una parte poética y que cae dentro de estos poemas de redención, y es donde el Señor les va a hablar de su amor. Les deja su amor, y la imagen que va a traer ahí es la de la vid y los pámpanos. Primero tenemos los dos grandes propósitos para el mensaje de hoy, y es que podamos apreciar la grande restauración que tenemos ahora en Jesucristo. Una grande restauración lograda por el Señor para nosotros. La grande restauración que tenemos en Jesucristo, y que podamos también dar pasos de obediencia por fe para permanecer en su amor. Esos son los dos grandes propósitos, y la lectura es Juan capítulo 15. Ahorita tengo ahí en pantalla el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pero quisiera leerles todo el pasaje, no solamente este versículo 9. Viviente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos.
Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Bien, esta es la lectura del contexto donde está este versículo que tenemos de el amor de Cristo. El amor de Cristo para los discípulos en ese momento, en esa noche en que el Señor va a ser apresado y al día siguiente será crucificado. Estamos en la noche oscura, en los momentos difíciles, y en esos momentos ellos están recibiendo del Señor palabras de esperanza y de ánimo. El Señor se va a sufrir al Calvario, pero les deja palabras de ánimo que está resaltando aquí el evangelista Juan. El apóstol Juan lo está poniendo aquí por escrito, porque para él fue un momento muy importante todo esto que dijo el Señor en el aposento alto y después en su salida hacia el huerto de Getsemaní. El entorno o el énfasis que está haciendo el apóstol Juan es el de gracia sobre gracia. Ustedes van a observar ahí, en el Evangelio de Juan iniciamos diciendo que el Verbo se hizo carne, se manifestó, vino y se hizo carne como nosotros. Y lo que está proponiendo ahí el Evangelio de Juan es de que a través del Hijo, a través de Jesucristo, Dios nos está hablando lleno de gracia, y nos está tratando con gracia en lugar de gracia. Ahí las palabras en griego puede traducirse más bien como gracia en lugar de gracia. Ahí tenemos gracia sobre gracia en nuestra Reina Valera, y ahí es Harin anti haritos, es algo así como anti sería como en contra o en lugar de. Y aquí sería como si el apóstol nos estuviera diciendo: la humanidad fue tratada con gracia por parte de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora va a ser tratado con otro tipo de gracia. Gracia en lugar de gracia. Ya se les trató con gracia, pero ahora en lugar de esa gracia se les va a tratar de manera diferente, con gracia, pero una gracia diferente que ahora va a ser manifestada en Jesucristo. Y empieza a tener una propuesta de reemplazo, donde va a decir que Jesucristo es el que reemplaza a Moisés, el que reemplaza al templo, el que reemplaza al pan del cielo, al agua viva y a la vid también, y va a ser la vid verdadera. Es el mejor vino, es el pan que cae del cielo, es el buen pastor, el pastor de la nación. Entonces aquí hay un reemplazo que está proponiendo Juan en el Evangelio, y está diciendo: ustedes habían sido tratados con gracia. Dios les llenó y les habló con gracia a través de Moisés, a través del templo, a través de todas estas señales, del pan que cae del cielo y del agua viva de ese pozo de Jacob. Hay muchas manifestaciones de la gracia de Dios, pero ahora van a tener esa gracia mayor, superior en Jesucristo. Una gracia que es total. Él es lleno de gracia, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Jesucristo Él es el buen vino, Él es el templo, Él es el que nos hace nacer de nuevo. Él es mejor que el agua de Jacob, Él es mejor que el pan que cayó del cielo. Él es el verdadero pan del cielo, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor, Él es el que nos resucita como a Lázaro, Él es la vida. Y aquí les va a decir otro de los ejemplos, que Él es la vid verdadera. Y eso les debe de llenar a ellos de consuelo, de dicha,
de esa paz, de esa restauración que ellos esperaban, ahí está en Jesucristo. Jesús toma el lugar de Israel, la vid, y Jesús cumple con la misión que Israel no pudo cumplir. El Señor Jesucristo toma ese lugar de vid verdadera, porque la vid en el Antiguo Testamento era una representación de Israel, del pueblo de Israel, era una representación de la nación de Israel, pero había fallado. Todas las veces que se menciona la vid en el Antiguo Testamento es un ejemplo de juicio. En el Antiguo Testamento vamos a ver que cada vez que los profetas mencionan el ejemplo de la vid para hablar de Israel, es para hablar del juicio, porque no habían producido buen fruto. Esa vid había producido puras uvas agrias. No había sido lo que Dios esperaba. Y vamos a verlo en el Salmo 80. El Salmo 80 yo creo que es un buen ejemplo donde se nos habla de Israel como la vid, y es un salmo de súplica, es un salmo de esos que conmueven el alma, que casi nos hacen llorar. Fíjense nada más cómo está hablando este salmo de Asaf, Salmo 80. Súplica por la restauración al músico principal sobre lirios. Testimonio, Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Aquí Efraín, Benjamín y Manasés, estos son los Efraín y Manasés son las tribus de José, que nosotros ya habíamos hablado en otra ocasión, eran las tribus más numerosas en el reino del norte, y a veces a toda la nación se le llamaba así, Efraín o Israel. Era el reino del norte, y a veces se unía también ahí Benjamín. Y la nación del norte estaba pasando por momentos muy difíciles. Finalmente la nación del norte se va a la cautividad por el reino asirio, son conquistados y llevados lejos. Y fíjense la súplica: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nosotros ya habíamos hablado la ocasión anterior de que la bendición, la paz, la bendición sacerdotal tenía que ver con el rostro de Dios resplandeciendo sobre ellos, y ellos suplican misericordia. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego recuerdan los tiempos pasados cuando fueron salvados de Egipto. Y fíjense la forma en que mencionan esa historia de forma poética como una vid. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por tu reprensión de tu rostro,
por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces ellos dicen: tú hiciste traer una vid de Egipto, la trajiste y la pusiste en la tierra prometida, y ahí la plantaste, quitaste todas las naciones que había, limpiaste la tierra y pusiste a Israel como una vid frondosa ahí. Y es eso lo que les va a resaltar aquí el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a hacer esa restauración de la vid. Va a cumplir lo que Israel no pudo cumplir. Va a cumplir lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir. El Señor Jesucristo sí va a permanecer en Dios, sí va a permanecer en su palabra, sí va a permanecer en su amor, y va a cumplir la obra hasta la cruz del Calvario, y Él es la vid verdadera. Cuando ellos estaban pidiendo: oh Dios, restáuranos, ellos no esperaban que fuera a hacer esta restauración tan grande, esta restauración tan increíble como ahora la vemos. Ellos creían que ya estaban, pues en cierto sentido, desechados. Y viene el Señor Jesucristo y Él cumple con toda la voluntad del Padre. Y ahora dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Ahora yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas y pueden dar fruto. Esa es la restauración de la que está hablando aquí Juan. Una restauración que ellos no imaginaban que iba a ser de esa manera. Ahí en el Salmo 80, Asaf decía: pues tráenos a un varón, a un hijo de hombre, y pues fortalécelo para que él nos guíe. Algunos dicen que este fue Zorobabel en un momento en que iba a restaurar a la nación y que volvieron de la cautividad, y Señor, fortalece ahí al varón de tu diestra, a este hijo de hombre. Pero iba a venir más lejos alguien mucho más grande, y ese es Jesucristo. Pero no solamente era para que ellos fueran la vid, sino que Jesucristo mismo fue la vid, y entonces reemplazó, por así decirlo, a Israel, y Él es el cumplimiento. Él es la vid verdadera, y ahora nosotros somos las ramas que podemos dar fruto. Esa es una grande restauración, increíble. Es como cuando San Agustín decía: oh Dios, da lo que mandas y manda lo que quieras. Es decir, tú danos esa capacidad de obedecerte, transfórmanos en nuestro interior, y entonces ya manda lo que quieras. En términos de Juan, nosotros diríamos algo así: Señor, ponnos en la vid verdadera y pide todo el fruto que quieras. Ahora hay la capacidad de dar fruto. Antes solamente dábamos uvas agrias, injusticia e idolatría. Y ahora en Cristo podemos dar fruto, fidelidad a Dios y fidelidad al ser humano, amando al prójimo. Ahora hay una manera diferente. Es como decir: ahora estoy en la vid verdadera, ahora sí, pídeme, Señor, todo el fruto que quieras, porque hay garantía. Esa vid verdadera es una vid que me va a dar de su savia. No va a ser mi fruto, sino va a ser la vida y el fruto que surge de estar pegado a la vid verdadera. Ahí es donde está la verdadera vida, ahí está la verdadera fuente, no solamente de la vida y de la transformación y del fruto a través de nosotros. Entonces, esto es algo grandioso, porque el Señor Jesucristo se va y les dice a los discípulos: yo me voy, pero voy a tomar el lugar donde tu vida va a poder ser restaurada, y donde si tú ahí te unes, eres unido en Cristo, ahora
vas a poder ser transformado y gozar de la misma vida de Cristo y del mismo amor de Cristo. Increíble, ¿no? La transformación. Increíble este tema de la vid, cómo uno unido puede continuar y puede entonces manifestar el amor de Dios, algo que antes no era posible. Yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera que permanece en el amor de Dios, en los mandamientos de Dios. Él es el Hijo del Hombre que trae la restauración que tanto se pedía. Y ahora nos dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Permanecer en Jesús es la clave para vivir y para producir fruto. Ahí está, en permanecer. Esa es la palabra clave para el día de hoy. Permanecer. No tanto es dar fruto, sino permanecer. Permanecer porque el fruto está garantizado por la vid, por Cristo, por Él, porque es su vida misma. Va a continuar el Señor Jesucristo diciéndoles que separados de Él nada pueden hacer. Y esta es la analogía de las ramas de la vid. Ustedes saben que una rama de vid no sirve para nada más que para dar fruto, ¿verdad? Hay otras ramas que pueden ser maderables, ¿verdad? Y que pueden servir, pues no sé, para un mango de un asadón, de un hacha, para algún mueble. Pero la rama de la vid dice: separado de mí, o sea, separado de la vid, una rama de la vid no vale nada, no sirve para nada. Simplemente es inútil. Una rama separada se seca y la echan al fuego porque ya no hay más provecho. Somos creados para dar fruto, somos creados para dar gloria a Dios, somos creados con un propósito especial, particular, que solamente se cumple permaneciendo en Cristo. Esa es la manera en que se puede cumplir. Y entonces dice el Señor Jesucristo: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis discípulos, mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Ahí está el propósito principal para nuestra vida, el fin primordial por el cual fuimos creados, que es dar gloria a Dios. Y este fin principal solamente se puede cumplir unido a Cristo. No hay otra manera de poder cumplir con ese propósito más que unido a Cristo. Así que el Señor les dice: permanezcan en mí, y así mi Padre va a ser glorificado. Él va a ser exaltado en nuestras vidas al estar unidos a Cristo. Ahora, ¿cuál es el fruto que busca Dios? ¿Cómo permanezco en Él? Bueno, primero, ¿cuál es el fruto que busca Dios? Creo que ya hace como 6 años vimos Isaías capítulo 5. No lo vamos a retomar. Ustedes recordarán un poco acerca de Isaías y de cómo teníamos ahí en Isaías capítulo 5 que Dios esperaba un fruto del pueblo, y ese fruto era el fruto de justicia. Ese fruto tenía que ver con la justicia y no hubo, y iba muy aparejada de el amor a Dios. Siempre cuando el pueblo de Israel fallaba en los dos rubros: en fidelidad a Dios y fidelidad al prójimo. Entonces la idolatría iba acompañada de la injusticia inseparablemente, así como la fidelidad a Dios va acompañada de la justicia. El amor a Dios va acompañado del amor al prójimo, y esto lo va a ampliar más el apóstol Juan en su primera epístola de Juan, cuando va a decir que el que no ama al prójimo no ama a Dios, porque eso va junto.
El que no es fiel a Dios no es fiel al prójimo, y el que no es fiel al prójimo no es fiel a Dios. Dice, eso no puede ser, porque va junto, va unido. Entonces, ¿qué fruto es el que busca Dios? Y el Señor Jesucristo va a decir, permanezcan en mí, y la manera en que van a permanecer en mí es guardando mis mandamientos. Muy bien, ahí tenemos entonces una guía. ¿Cómo voy a permanecer? Guardando sus mandamientos. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son sus mandamientos? Uno se puede pasar ahí un buen estudio y estar buscando en todos los evangelios todos los mandatos del Señor Jesucristo. Pero ¿a qué mandamientos se está refiriendo? Más adelante lo deja muy claro. No es ningún misterio que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Tantito antes ya les había dicho, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Ahora, este mandamiento tiene que ver con permanecer en Cristo, en su palabra, en su amor. Y fíjense cómo lo dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ese es el amor que se requiere. Y si se fijan, no es un amor nuestro, sino que es el amor de Cristo, y por así decirlo, es el amor del Padre. No es ni siquiera nuestro, es un amor de Cristo que tiene hacia nosotros y que también se manifiesta a través de nosotros. Hacia nosotros porque es un amor grande que ahí está manifestando el Señor, y que dice, nadie tiene un amor más grande que que el que yo ponga mi vida por mis amigos. Y en un momento más, en unos minutos más, lo van a arrestar. Y les dice, yo los amo. Los amo de una manera sacrificial, pero los amo así como el Padre me ha amado. El Padre me ama a mí con un amor eterno, de tal manera me ama que con ese mismo amor yo les amo a ustedes. Y ahora ese amor fluye de la vid hacia las ramas como la savia. Entonces no es precisamente que nosotros tengamos ese amor, sino que nos es dado a través de Jesucristo. Al estar en Cristo, no solamente somos objeto del amor de Dios, sino que también somos instrumentos del amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros y a través de nosotros para con otros. Un amor que puede llegar a otras personas, porque de otra manera diríamos, no hombre, ¿cómo voy a dar ese fruto? Ese fruto es imposible. Pero aquí es donde está la parte novedosa del mandamiento. El apóstol Juan resalta, es el único que resalta esta parte: un nuevo mandamiento os doy. Y uno dice, ¿por qué es nuevo? ¿Qué tiene de novedad? Si ya desde el Antiguo Testamento nos habían dicho que amáramos al prójimo y que amáramos a Dios. Eso hasta un maestro de la ley lo sabía, cuando el Señor le dice, ¿y qué dice la Escritura? Pues ama a Dios y ama al prójimo. Esos mandamientos son la base y van juntos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ahora estamos en la vid verdadera, y que ese amor fluye de la vid a través de nosotros y da ese fruto. Lo nuevo es que ese amor no viene de nosotros, sino que viene de la vid verdadera, de aquel que permanece en el amor del Padre. Y ese mismo amor, el amor de Dios, fluye a través de nosotros. Y el apóstol Juan va a decir, Dios es amor, y aquel a través de quien fluye ese amor de Dios, ese es su discípulo, ese es su verdadero discípulo, el que no ni siquiera le conoce. Ahora lo nuevo es que este amor es posible. Es posible gracias a permanecer en Cristo. Al ser colocados en Cristo, cuando nos amamos unos a otros en obediencia al nuevo mandamiento, estamos
amándonos con el amor de Jesús. Y yo resalto aquí con el amor del Padre, porque es lo que va a decir luego en Primera de Juan. Toda Primera de Juan es como un comentario ampliado de Juan de estos versículos. Si ustedes quieren, luego lo leen y ahí está ampliándolo. Y dice cómo ahora el amor del Padre no solamente llega a nosotros, nos perdona, nos rescata, nos redime, sino que también va a través de nosotros hacia otras personas para amarles, restaurarles, buscar su bien. Ahora no solamente somos objeto del amor de Dios, sino que también somos instrumentos del amor de Dios, del mismo amor del Padre. Y eso es lo nuevo. Lo nuevo es que no es un amor de imitación, sino que es una manifestación del amor del Padre a través nuestro. Nuevamente, este no es un amor de imitación, no es un amor que yo me esfuerzo por imitar, sino es el amor del Padre fluyendo a través de mí. Pero aquí tenemos dos aspectos. Un aspecto que es dado por Dios y otro que es de obediencia. Y dice que cuando cumplimos este mandamiento, todos sabrán que somos sus discípulos. En aquel entonces todos sabían que eran discípulos de Jesús porque seguían a Jesús. Jesús ya no iba a estar con ellos, iba a ser llevado al Padre. Y ahora, ¿cómo iban a saber que son sus discípulos? Bueno, esta iba a ser la manera. El amor, es decir, esas uvas, dan testimonio de que están unidos a la vid verdadera. Amamos como fuimos amados, porque amamos con su amor, no con nuestro amor. Este es el amor de Dios, el amor que Él tiene por nosotros. Y entonces podemos nosotros manifestarlo a nuestro prójimo. En el Evangelio de Lucas se amplía un poquito esta cuestión del prójimo. En el Evangelio de Lucas, él comparte una parábola y apunta esto del prójimo cuando un maestro de la ley le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién voy a amar? En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo le dice a este maestro de la ley, ¿cómo lees? ¿Cómo lees ahí en la Escritura? Amarás a tu prójimo. Y la palabra en hebreo, prójimo, tiene dos letras de raíz, la resh y ayin, que si se le colocan unas vocales significa prójimo, y si se le colocan otras vocales significa malo o enemigo. Entonces es como que el Señor Jesucristo le está diciendo en ese juego de palabras, ¿tú cómo lees? ¿Alcanzas a ver cómo lees? Y es la manera de decirle que en ese mandamiento se puede hacer de las dos maneras, como dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Uno puede decir, amarás a tu prójimo, o también uno puede leer, amarás al malo o a tu enemigo. Es un juego de palabras, como quiera va a ser real. O sea, nosotros no tenemos muy claro ese juego de palabras en nuestro idioma, pero en el hebreo es muy clarito, ¿verdad? Entonces, bien puedes leer ahí por el contexto, ama a tu prójimo, o puedes leerlo de una manera más exigente, ama a tu enemigo. Obviamente, en el libro de Levítico está hablando de su prójimo, porque está hablando de puras personas en un contexto del pueblo salvado por Dios. Pero ese contexto fue ampliado por el Señor Jesucristo, porque no solamente había personas agradables y afables, sino que ya había también incluso enemigos y extranjeros, gentiles, estaban siendo dominados.
y les dice, ¿qué les parece? ¿Cómo lees? Y les narra una parábola que es la del buen samaritano. Dice, viene un sacerdote. Ellos tenían 3 categorías para las personas: el sacerdote, el levita y el israelita. Y entonces el Señor Jesucristo dice, viene por el camino un sacerdote y no hace misericordia, no ama al prójimo. Viene el levita y no ama al prójimo. El que seguía era el israelita, pero el Señor Jesucristo, en vez de hablar del israelita, lo cambia y dice, es un samaritano. Y ahí ya era un choque, como que, a ver, ¿cómo que un samaritano? Y el samaritano ama al prójimo. Y eran enemigos. No está diciendo exactamente que ama al prójimo, sino que ama al malo, al enemigo. Reaj. Y ese es el amor que les está pidiendo. Y es el que les está diciendo aquí a los discípulos. Ustedes van a amarse unos a otros, sí, con ese amor que yo les he amado, pero también van a tener que amar a otros que no son precisamente el prójimo que tú quisieras. Y les dice, esta misión de amar va a ser difícil. Es más, van a entrar en mis sufrimientos, porque el mundo los aborrecerá. Y el Señor Jesucristo más adelantito, ahí mismo de donde leímos del versículo 17, capítulo 15 de Juan, en los siguientes versículos les dice, el mundo los va a aborrecer como me aborreció a mí, y ustedes van a amar, y ahí van a mostrar que son mis discípulos. Esa misión de amar no va a ser sencilla. Incluso van a entrar en mis sufrimientos, van a compartir no solamente mi vida y mi amor, sino también mis penas. Y ahorita ellos todavía están tranquilos, pero en unos minutos más va a llegar una turba enardecida con antorchas y machetes y de todo, y a apresar al Señor con espadas y lo que hay, en verdad. Van a venir con palos, y entonces ellos van a ver eso de una manera diferente. Al Señor amando a sus enemigos. Y dice, ese amor yo se los dejo en la vid verdadera. Ese amor fluye de Cristo hacia las ramas en la vid verdadera. Por eso dice, permanezcan en mí. Este amor del que está hablando no es un amor sentimental, sino más bien un estado de la voluntad. Es algo que podemos decidir hacer, independientemente si sentimos o no. Yo sé que para algunas personas que son más sentimentalistas puede parecer que eso es muy frío, pero ese es el amor que estamos llamados a mostrar hacia el prójimo, a decidir hacer el bien de otro, amar a Dios y amar al prójimo. En muchas ocasiones este amor cristiano del que se habla no es un sentimiento, es un estado de la voluntad, es un amor que busca el bien del otro. Así como nos amamos a nosotros mismos, no quiere decir que estamos muy sentimentalmente románticos sobre nosotros mismos, sino más bien que buscamos nuestro propio bien por naturaleza. Así el amor es un mandamiento que uno decide obedecer y que busca el bien del otro a propósito. Amar a Dios y amar al prójimo van entrelazados, y se nos llama a mostrar este amor hacia el prójimo. No es un amor en el que nosotros nos vamos a sentar a fabricar sentimientos buenos hacia la otra persona. Si hay sentimientos, qué bueno, eso nos facilita, y es bueno ir haciendo crecer esos buenos sentimientos de afecto hacia otros. Pero somos como cualquier otra persona. Hay tipos de personas que nos es fácil, que nos son agradables, y hay otras que no nos son muy agradables, pero eso no es ningún pecado, ninguna virtud ni nada.
Es como a algunos les gusta cierto tipo de comida y otras no. Simplemente son gustos. Pero aún así, por ejemplo, en las comidas tratamos de, aunque no nos guste mucho, acrecentar nuestros afectos por lo que es saludable. Obviamente, ¿verdad? Aunque no nos guste mucho, pero procuramos acrecentar esos afectos hacia lo que es saludable. Así también, en cuanto a las personas, no importa si tenemos sentimientos muy grandes o muy pequeños o muy estrechos, o si somos muy fríos, nosotros buscamos amar. Ese es un paso de obediencia, y eso es permanecer en Cristo. Cuando yo decido hacerle bien a otra persona, me voy dando cuenta de que cada obra de benignidad, de bondad que yo manifiesto hacia la otra persona hace que esa persona cada vez me agrade más. A la inversa también es cierto. Cada vez que yo trato mal a una persona, van surgiendo los afectos negativos hacia esa persona, y entonces me hace llevar a más acciones malas contra esa persona, y cada vez voy odiándolo más y tratándolo peor, y siendo más cruel y odiándolo más, y esto se convierte en un círculo vicioso. Igual es también al revés. Aunque no haya esos sentimientos, yo digo, bueno, ¿cómo es si yo amara a mi hermano? ¿Cómo procedería? Y entonces lo hago. Y cada vez que hago un acto de bien hacia el otro, voy dándome cuenta que cada vez van desarrollándose los afectos que acompañan esas buenas acciones. Pero eso surge porque estamos conectados a la vida. El hombre que no cree en Cristo ama y siente afecto y hace el bien, actos de bondad a los que le agradan. Pero el cristiano manifiesta actos de bondad hacia todos los hombres, y cada vez se va dando cuenta que más personas le agradan, porque los va tratando bien, con bondad y con amor. Y este es el distintivo del creyente. Esta es la restauración que les está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, y ustedes, no les digo que amen y se esfuercen por amar, les digo que permanezcan en mí. Y el amor del Padre que viene hacia mí es el amor que va a fluir por ustedes, y van a dar fruto. Un fruto que se va a hacer notorio, que transforma nuestra vida, bendice a los que nos rodean y glorifica a Dios. Esa es una transformación increíble, y solamente es posible por Jesucristo. Él es la vid verdadera. Así que ahora podemos leer este versículo con el que iniciamos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No se nos está pidiendo que nosotros hagamos algo más, solamente permanecer. El mandamiento es permanecer en Cristo. El mandamiento es permanecer en su amor, y su vida fluirá a través de nosotros. Y su vida fluirá transformándonos a nosotros y usándonos a nosotros para transmitir su amor a otros. Este es el glorioso amor de Cristo. Es posible. Somos tratados con gracia sobre gracia en Jesucristo. Ahí está la restauración, de una manera total, posible, increíble, inmensa. Esta es una unión vital, espiritual. Ya ahora Cristo no iba a estar ahí físico, pero iba a estar de manera real, de una manera espiritual. Yo sé que ahorita, por ejemplo, nuestras reuniones son algo lejanas. Hay una forma más cercana de reunirnos, pero en algún sentido es real, aunque es lejana. Lo que estamos hablando aquí de la vid verdadera
es real y es cercana. Claro, habrá una manera todavía mucho mayor y más grande de unidad con Cristo cuando estemos con Él. Va a haber una gloria mucho mayor, pero lo que hoy tenemos es real y es cercano gracias al Espíritu Santo que obra en nosotros. Hay una cosa que tiene que ver con Dios y Él lo asegura y Él nos une a la vid verdadera, Él nos hace permanecer, pero hay una parte que implica una obediencia de fe. Una obediencia de fe que sí, nosotros decidimos, nosotros obedecemos, claro, en el poder de su Espíritu, fluyendo el amor del Padre en nosotros, permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, pero conlleva esa obediencia de fe. Es una obediencia que tú y yo tenemos que decidir. Dios, yo quiero dar pasos de obediencia. Es grandiosa la salvación que me has dado. Yo sé que no solamente quieres salvarme, sino que quieres transformarme y quieres que yo dé fruto. No es solamente una relación de un día, de una profesión de fe y de decir yo ya soy salvo, sino de un caminar diario contigo en una comunión e intimidad personal. Es algo más que solamente una transformación de un momento. Es una unión vital. Y ahí se requiere la obediencia de fe de parte nuestra. Que tú y yo respondamos en obediencia al Señor y le digamos, Dios, yo quiero permanecer en tu amor. Quiero que me transformes y que a través de mí también manifiestes tu amor a otros. Que pueda ser yo un instrumento a través del cual tu nombre es glorificado, llevas mucho fruto y todavía el Señor Jesucristo les dice, y pidan todo lo que quieran a mi Padre y les será dado. ¿Qué es lo que pedían? Mire, el Salmo lo aclara muy bien, el Salmo 80. ¿Qué es lo que pedían? Solamente pedían, Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Todo lo que queremos es que nos mires con agrado. Y Dios lo hace en Jesucristo. ¿Y lo hace de qué manera? Nos coloca en Cristo, en la vida verdadera y en la vida que fluye de Él. ¿Qué manera? ¿Qué más podemos pedir? Pedí todo lo que quieras. Pues, Señor, te pasaste. ¿Qué más pido? Si todo lo que tengo lo tengo en Cristo, porque de Él fluye la vida, y todo lo que necesito para esta vida y para la próxima, todo lo que necesito para la vida de piedad está en Cristo. Ahora solamente, Señor, ayúdame a permanecer ahí, a permanecer en Cristo, porque ahí está la vida. Meditemos en esta palabra del Señor, el grande amor de Cristo hacia nosotros y el grande amor de Cristo a través de nosotros. Bendiciones.